Bienvenidas, bienvenidos. Este es, con todo respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Hoy estamos muy contentos. Cumplimos 200 programas aquí en Canal 44. Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Se dice fácil, pero ha costado, ¿no? Aguántenos 200 Exactamente. programas. David, buenas noches. Buenas noches. Pregúntenle a los productores y a todos los promotores del programa. No, muy contento de estar acá, Jaime. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues gracias por acompañarnos a lo largo de estos 200 programas y bueno, pues ojalá vengan muchos más, Diego. Claro, sí, gracias a todo el equipo de producción, a todas las cámaras, los que nos ayudan con el audio, los que nos ayudan en la información y por supuesto a la Universidad de Guadalajara por aguantarnos aquí 200 semanas, bueno, poquito más, 200 programas, más o menos 4 años ya. 4 años y cachito. Y cachito, algunas no. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar este programa número 200, como todos los programas, con un tuit. Este es un tuit nacional que tiene que ver con lo que sucedió esta mañana en la mañanera, cuando el presidente de la República pone una lista de los hombres más ricos de México y cómo les ha ido durante el sexenio. Este es el tuit, que dice así: López Obrador pide a las 5 personas más ricas de México debatir la sobrerepresentación del oficialismo que denuncia a los empresarios que habrá en el Congreso y que permitirá aprobar la polémica reforma del Poder Judicial. Es un tuit del propio canal. Obscena la lista que publica el presidente de la República, donde se ve cuál era la situación financiera en el 18 y cuál es la situación financiera actual de los 10 hombres más y mujeres más ricas de México. Y luego les dice, bueno, por lo menos los primeros 5, ¿qué opinen? A ver, así de bien les ha ido. Ganancias de 62, 58, 100% los Ronnie Jan González, Sonia. Sí, a ver, a mí me parece que este mecanismo de reacción el presidente ya lo tiene súper bien trabajado. Cuando la polémica está más tensa, cuando los temas ya empiezan a discutirse formalmente, él siempre encuentra una manera de desviar la atención y de mantenernos entretenidos en cosas que son, me parece, superficiales y accesorias a la discusión central. Y otra vez, o sea, a lo largo de toda esta discusión de estos dos temas que tienen atorada la agenda política, que son la reforma al Poder Judicial y el tema de cómo se va a integrar la próxima Cámara de Diputados, el presidente ha encontrado muchas maneras de salirle al tema armando esta polémica. Y a mí algo que me llama la atención y que me parece cada vez más fuerte es la reacción que logra entre sus seguidores a través de polarizar o seguir polarizando, porque polarizar sería como si fuera nuevo, ¿no? A través de la polarización y cómo estos pequeños detalles hacen que quienes en redes sociales y entre la gente estén más enojados contra quien no quiere los cambios. Es una cosa sorprendente. Es sorprendente. Pero también es una manera de decirle a como los que empresarios, tropicaliza los temas con estas declaraciones, ¿no? Decirle a los empresarios que firmaron el desplegado, claro, miren, los dueños del país están conmigo, ¿no? Claro, es una forma de dividir al sector privado, porque efectivamente hubo un posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial, que es como el club de clubes de las cúpulas empresariales de este país, y efectivamente estos 10 y muchos más, pero no tantos más, los dueños de este país, firmaron en contra de la sobrerepresentación. Entonces esta es una manera como de cobrarles el favor. Tan obscena es la lista como obscena es la ganancia que tuvieron estos cuates a costa de la lista como sea. Y entonces es una manera de decirle, te enriqueciste en mi sexenio, te fue de maravilla, ahora debes pagar. Y además lo que dice Sonia es ciertísimo, porque le alebresta en redes sociales a los mexicanos, que obviamente les tienen mucho coraje y con razón, porque una de las agendas fuertes es la de la desigualdad, que la gente dice, bueno, ¿a costa de qué se enriquecieron de esta manera? Y ahora encima están en contra de las políticas del presidente que nos va a permitir tener más y mejores programas sociales. Es redondita la estrategia. Es la cosa de gobierno, porque ahora sí que por el bien de todos, primero los ricos, ¿no? Así es. A ver, a este debate le entra hoy el Consejo Mexicano de Negocios, donde están algunos de los que mencionó, no todos. Yo creo que sí va con el juego el presidente, primero de neutralizar este desplegado dominical del Consejo Coordinador Empresarial, que la verdad
es que sí engancha al presidente. El presidente desde ayer está como que sí movió al presidente, no en todas se engancha, y yo creo que le interesa mucho la sobrerepresentación, que creo que está resuelta. Sí. Pero la cuestión es qué tan legítima Sonia, es, ¿no? Es su recurso de la polarización que tan buenos resultados le ha dado a lo largo del sexenio. Pero yo creo que el gran tema, como realmente se expresa el capital, no es en desplegados, sino en los mercados. Hay que ver cuál va a ser la reacción de los mercados el próximo lunes, ¿no? Si se asigna la sobrerepresentación, porque la sobrerepresentación no es el número de votos en el Congreso, es las reformas que vienen detrás de la sobrerepresentación. A ver, con la sobrerepresentación se le abre la puerta a todo lo demás, y creo que ahí yo creo que el movimiento del Poder Judicial, y se lo decía hoy Saldívar a Ciro Gómez Leiva, es lo que quieren mover al exterior, ¿no? Posturas como la del Wall Street Journal, que ya salió, sí, ¿no? Diciendo, aguas porque esto pasó en Venezuela, esto pasó en Cuba, ¿no? Bueno, y es decir, el verdadero desplegado es la bolsa y el dólar del próximo lunes, ¿eh? Vamos a ver cómo reacciona el capital, no los empresarios, el capital, ¿no? Ya sí, como masa el próximo lunes. Pero bueno, vamos a la siguiente, porque también esta semana fue una semana de negociaciones para tratar de terminar o bajarle el tono a la guerra en Israel. Antony Blinken viajó a el territorio israelí y palestino para tratar de negociar un poco lo que está un alto al fuego, y dice así el tuit de Ron Filipkowski sobre las negociaciones de paz de Estados Unidos entre Israel y Gaza. El reporte es que el expresidente Trump está al teléfono con el primer ministro de Israel, instándole a no hacer un trato en este momento porque cree que eso le ayudaría a la campaña de Harris. ¿Tú crees que le tomen la llamada así de fácil Netanyahu a Trump? No, claro que se la toma tan fácil, eso a mí no me extraña. La verdad es que el tema de la guerra juega un papel más político que nada en Estados Unidos. Me parece que ha sido bien utilizado por los dos bandos, tanto en su momento por Biden como ahora por Donald Trump. Y yo más bien creo que todo esto se debe leer justo en el crecimiento de Kamala Harris que ha tenido, que me parece que sorprende a Donald Trump. Y bueno, pues yo la verdad no sé si tenga un impacto real las negociaciones Israel-Palestina en lo que suceda en la elección en Estados Unidos, pero es obvio que Trump juega con esa carta. Y es obvio también que en el momento que está la convención demócrata, la plena emoción demócrata, claro, Blinken está tratando de negociar. Claro, yo sí, de confirmarse que hay esa conversación, porque por supuesto que le toma la llamada a él y a muchos otros senadores y gobernadores. O sea, Estados Unidos depende fundamentalmente del financiamiento y las armas americanas. Yo creo que lo que quizá quieran los republicanos es posponer, que es mucho tiempo de aquella elección, para no tener un cese al fuego, o por lo menos no hacer un anuncio tan triunfalista. Pero claro que afecta y mucho las encuestas. Hay que recordar que en el caso de Ucrania, pues ha sido como el Waterloo de Biden, porque no ha podido resolver ese tema. Ahora ya hay una contraofensiva, perdón que me desvíe un poco el tema, pero digamos que cuando va ganando Rusia, baja en las encuestas Biden, y al revés, cuando va ganando Ucrania, sube Biden. Entonces, claro que Israel es determinante, falta demasiado para la elección. Yo creo que sí hay un alto al fuego, puede darle unos puntos a Kamala, aunque claro, son otros muchos factores los que están jugando. Creo que la gran novedad es que cualquiera puede ganar, es decir, las apuestas hoy en Estados Unidos están empatadas, algo que se pensaba que no podría suceder, y eso creo que refresca el panorama y sobre todo las posibilidades de tener una mejor relación bilateral con México. El papel de la guerra siempre gravita en la elección estadounidense. Yo escuchaba ayer a Biden en la convención en Chicago, que le hicieron un gran homenaje en tu tierra a Biden, diciendo, Biden en un rato criticando que Trump no reconocía a los combatientes estadounidenses y que él nunca los iría a visitar porque él no está de acuerdo con la guerra. Entonces, esa parte como que se la reprocha Biden a Trump, y creo que Trump está haciendo algo como contrario ahora con este tema de que no se arreglen
Digo que me parece un despropósito Claro. que digan, oye, no se arreglen ahorita, no le bajen a la guerra. Es de una porque eso deshumanidad, es de una crueldad. Quien subió este tuit lo hizo con toda la intención de fregar a Trump, no de ayudarlo. Sí, sí, ¿no? claro, con eso ya va. Sí. Si no se hace el cese al fuego es por culpa de Trump. ¿no? Entonces, No, además diciendo, a este le importan más los votos que la vida de los soldados. A ver, queda demostrado, Biden es un gran político, ¿no? A lo mejor no habla de corridito. Ayer estuvo muy fluido, ¿eh? Sí, ayer, pero no. No, y muy emotivo además, con su hija, y fue la precioso. manera en que amarró la candidatura de Kamala Harris, cómo ha manejado los tiempos de la elección estadounidense, es un... Y su operación detrás de la campaña de Harris es sorprendente. Como La cantidad de dinero Sonia, que está consiguiendo. Es una cobija muy meada, ¿eh? Sí. Sí. Y ayer como que salió revitalizado, como una especie de despedida de... Ayer por primera Fue su vez se homenaje. vieron a todos los demócratas juntos. No estuvieron los Obama, pero sí estuvieron los Clinton, bueno, Hillary, pero estuvo, o sea, ya está como la plana Además, mayor, súper así, ¿no? estudiado, y cierra Biden diciendo, seré el mejor de los voluntarios en la campaña de Harris, el mejor voluntario de la historia, ¿no? Precioso, sí, muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a un corte, regresamos porque hay muchos más temas. Quédese con nosotros. El Poder Judicial Federal dio un primer paso en una batalla que parecía perdida. Y vía sus trabajadores administrativos, se inició un paro de labores que pretende obligar a diputados federales que los escuchen y que sus reclamos sean considerados en la reforma que ha planteado Morena. Luego se les unieron los actuarios y secretarios. Y todavía faltan las acciones de los jueces, magistrados y ministros. Bueno, pues sin duda la que será la nota durante un buen tiempo, la decisión que tomaron primero los trabajadores del Poder Judicial de la Federación el lunes de realizar un paro de labores, cerrar prácticamente todas las oficinas, solamente dejando oportunidad de atender algunos de los casos muy importantes y decisivos. Paro al que ahora se unieron jueces y magistrados federales que en una votación, pues la gran mayoría, el 80%, votó también por el paro. Creo que una salida desesperada, un poco quejándose de que los foros fueron una simulación y donde en el centro del debate ellos quieren que siga la elección y la defensa de la carrera judicial contra la votación popular que propone la reforma judicial del presidente Diego. Sí, a ver, polémico este paro en muchos sentidos, es decir, va a ser contraproducente o no. Yo creo que finalmente lo que hace es visibilizar al Poder Judicial, o sea, llamar la atención de que detrás de esta reforma hay jueces, ministros, actuarios, secretarios que trabajan todos los días y que son parte de un poder independiente, llamar la atención también de otros poderes. No creo que tenga ninguna repercusión sobre la decisión que van a tomar los diputados. Creo que el dictamen que pues ya se oficializó es un dictamen que tiene pocos cambios sustanciales a lo que propuso el presidente en febrero. Cambiaron 100 comas, literalmente, ¿no? Pero sigue siendo esta idea de que hay que dinamitar al Poder Judicial y me parece que eso, junto con este proceso de la sobrerepresentación, está decidido y empieza un nuevo país a partir de septiembre. Sí, a mí me parece que hay un punto que juega en contra del Poder Judicial, que es el desconocimiento de la gente en términos generales sobre qué hace exactamente el Poder Judicial Federal. Y entonces cuando les hablas de justicia, la gente mete ahí violencia, inseguridad, impunidad, todo lo que vivimos o el Poder como Judicial sociedad. de su estado. Exactamente, y no distingue justamente esferas de jurisdicción, ¿no? Entonces, esto por supuesto que juega en contra del Poder Judicial.
también, por supuesto, que el nivel de impunidad que hay en el país juega en contra del Poder Judicial, y de eso es culpa el Poder Judicial. Porque se ha hablado mucho, creo que además hay otra cosa, cuando hablamos de Poder Judicial casi todo el mundo piensa en lo penal. Sí. O sea, no piensan mucho en el tema de lo familiar o de lo mercantil. Civil, lo mercantil, no, sí. o sea, cuando hablas de Poder Judicial, la gente piensa, es el que libera a los ladrones. Lo que creo que lo que seguimos viviendo con el tema de la reforma penal, que ha sido terrible en materia de justicia para nuestro país, porque pasamos de los presuntos culpables a nadie es culpable, y tú ves a los... Aquella reforma del 2008... Sí, ha sido un desastre, ha sido un desastre. En la que se porque tuvo mucha esperanza, no sirvió. No, Pero al revés, a mí se- me parece que fue contraproducente, porque ahora cualquier pretexto... Tú ve a trabajar a los ministerios públicos, cómo sufren para integrar una carpeta de investigación, porque ya saben que cualquier detalle el juez se los va a rechazar. Es una cosa terrible lo que está pasando. Me parece que el diagnóstico del que se aprovecha el presidente, por supuesto que le ayuda a construir esta narrativa de que es un poder Claro. corrupto, que es un poder subordinado, que en muchos sentidos lo es. Creo que en las altas esferas lo es menos. Es decir, yo creo que en la Suprema Corte no lo es tanto. Creo que mucho más... Es de otro nivel. No, a mí me parece que es como todos los espacios, David. Más hay bien, un montón también hay de jueces, cabilderos también ahí. hay jueces que hacen un trabajo extraordinario, Sí. Claro, hay de magistrados todo. que Pero la claro. pregunta- Aunque no se puede perder de vista Pero a ver- que si hay un ánimo revanchista, un poco porque la actual corte que preside Norma Piña Pues lo sí dijo. le paró al presidente Bueno, iniciativas ese, muy ese importantes. es mi con argumento. todas sus letras. Mi argumento es que el presidente y el movimiento de la Cuarta Transformación lo que quiere es capturar el poder público, el poder judicial, para quitarse un obstáculo importantísimo que efectivamente le frenó muchas reformas y apropiárselo. La pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Tener un poder corrupto, independiente pero corrupto, o tener uno que seguramente será y seguirá siendo corrupto y no independiente? Porque la captura ahora sí del Poder Judicial a partir del esquema que están planteando para designar La no jueces y independencia es una ministros, forma de corrupción. pero depende de Sí, cómo sí, se van a vea, fallar porque a no favor necesariamente... siempre del gobierno. No, es que no siempre. Es una Hay- forma hay- de hay pri- estar capturado. Podría ser el No, peor de pero los mundos. podría estar que mucho más planteas, capturado. ¿no? Sí, por A mí- eso. a mí Podría me ser parece- el peor de los mundos. Claro, es que el problema o sea, la litis de la reforma está en la designación de ministros, magistrados y jueces. En todo lo demás puedes encontrar algunos acuerdos, algunas coincidencias, pero en ese punto es nodal porque vas a desarmar completamente la carrera judicial, vas a politizar, incluso partidizar la contienda de los jueces, y eso supone que le deban el favor, que tengan A ver. padrinos políticos, como ocurre en muchos casos, pero no en todos. No, Ahora va a ocurrir no, necesariamente. no Lo va- que pasa no es que va ahora a cambiar hay de manos el padrinazgos. Poder Actualmente Judicial. hay padrinazgos. Va a cambiar de manos, o sea, va a cambiar de esquemas de poder. Hoy hay muchos grupos que tienen poder en el nombramiento de jueces, magistrados, e incluso de los ministros. Todo el mundo sabemos que detrás de ciertos jueces especializados hay grupos de poder, grupos de presión, ¿no? Ahora, lo que está haciendo el presidente es decir, nueva baraja, ¿no? Repartimos de nuevo y se van a quedar el nuevo grupo del poder con el Poder Judicial. Va a ser igual de corrupto. Yo no creo que vaya a ser más corrupto. Pero ¿qué es mejor? independ- ¿Que lo maneje un solo grupo o Exactamente. distintos grupos? La cosa es que hoy va a ser un solo grupo. Decía Robert Dahl que la democracia americana no es una democracia, es una poliarquía, es decir, Una poliarquía, un exacto. conjunto de grupos de poder, de grupos de interés, que es mejor a tener una dictadura que es un solo grupo de Exactamente. poder. Lo único peor ¿No? que haya varios grupos de poder que haya un solo grupo de poder. Pues hacia allá donde vamos. El porque tema es que es difícil defender al Poder Judicial actual. Ah, sin duda. O sea, es difícil defender... Pero es difícil defender hasta la iglesia, carnal. Es difícil defender hasta la iglesia. O sea, nada es defendible en ese sentido. O sea, la cosa es cómo avanzamos hacia adelante y no hacia atrás. Pues sí. Claro, porque lo que viene no es fácil mejor. de visualizar. Lo que tienes es muy fácil de criticar porque pues es una porquería. Pero lo que puede venir puede ser mucho peor. Sí. Sí. Es decir, la captura de un poder público y la fusión en un solo grupo político de los tres poderes del Estado, eso me el parece que es un escenario cambio de no es mejor. régimen en Además, serio. el escenario lo veo caótico porque los escucho y ellos dicen que va a ser fácil la elección,
Pero ni ellos saben cómo la van a operar. A mí eso me parece lo más preocupante, Oye, Jaime. no saben ni cómo van a yo no operar creo la porque elección. Morena no controla ni a sus candidatos. O sea, tú podrías decir, Morena tuvo el control de quienes postuló en esta elección, no. O sea, hay un montón de grupos detrás de los candidatos de todo tipo, desde otros partidos, de gente de la izquierda, de gente de sociedad civil, de gente que ha caminado con López Obrador, hay de todo. El viejo PRI, Yo el creo viejo que, verde. que no va a ser un control de Morena. El problema es ese, el desorden que se puede generar porque no hay condiciones para ir a una elección de jueces, magistrados y ministros. No hay condiciones. además es Eso me parece complicadísimo. lo que ha más hecho Morena preocupante, claro. es grandes alianzas con los cacicazgos locales. Y lo que va a hacer es dejar otra vez a los cacicazgos locales con el control. O sea, ¿quién va a controlar el Poder Judicial en Sinaloa? Rocha. A ver, Porque, un poco podrías para cerrar matizar esta ronda. o sea, si vas a una elección, bueno, entonces establece candados súper fuertes que permitan que quienes tienen carrera judicial lleguen. No va a pasar porque no hay... No. Exactamente. ¿Hasta dónde va a llegar el paro? Bueno, eso Sonia? tendría que ser en la... ¿Hasta dónde va a llegar el paro? Yo no sé si les aguante, porque además al presidente desafortunadamente se crece ante... Se crece el Lo castigo. aprovecha muy bien esto y genera esta otra polarización social. De ser un problema político con cuestiones como la protesta, el presidente lo vuelve social. Y la ¿Hasta gente dónde está llegará el molesta. paro, Diego? Mira, la verdad es que no sé. Yo creo que si no lo llevan hasta septiembre, no les debe haber servido de nada. Creo que tienen que, cuando Aguantar. esté la discusión, aumentar la presencia en la calle y estar en la calle y hacer sentir que el que esté en paro tiene un efecto sobre el país. O sea, que haya... De otra manera no va a haber ninguna presión. Lo mismo, si no la sostienen al momento de la discusión en el Pleno de Diputados, no tiene ningún sentido. Y aumentar la presión para que la gente entienda que hay algo en juego, pero pues es muy complicado. Vienen muchos capítulos. Se van a sumar de este otros asunto, actores. Creo que de en la esta medida... resistencia que está tratando de poner el Poder Judicial. Después de esta reunión que tuvo los integrantes de la Corte, hay un respaldo, ¿no? Piña salió a decir de que fue una votación y que la quieren, como que va atrás Piña del movimiento del paro. Vamos a ver finalmente cómo unen filas ahí en el Poder Judicial y para cuánto les da frente a lo que es un hecho, que va a ser la sobrerepresentación que se resolverá esta semana en el INE y que abre la puerta al poder, a la reforma del Poder Judicial. Y lo más patético es lo que dijo Mier, todo esto es porque no quisieron reelegir 2 años más a Saldívar, ¿eh? Así es. Bueno, qué forma de Y Saldívar resumirlo. operando con todo del otro lado, ¿no? En fin, vamos a seguir hablando desde luego de esto en las próximas semanas. Mientras tanto, vámonos al resbalón. A ver, vamos a... Es un día bueno hoy, ¿no? Bueno, vamos a dejar que hable el gobernador de Jalisco. ¿Les parece? ¿Quién está de acuerdo que hable el gobernador de Jalisco? Yo sí. Adelante, gobernador. Bueno, pues ahí está. Yo le llamé el trago amargo de Alfaro en la presa del Zapotillo, Sonia. Yo creo que cosechó lo que sembró. Sí, claro. Digo, no le perdonan. Ahogado en el zapotillo, ¿eh? No le perdonan que en Pues su no. momento haya apoyado que se inundaran los pueblos, Claro. ¿no? ¿Qué Bueno. hizo Alfaro con el zapotillo? Se dio en todo, perdió todas. ¿no? Todas. Claro, yo creo que sí hay un malestar, pero también hubo acarreos y sembrados para echarle candela Pero al tema. tiene ¿Qué- un mal ambiente qué- en esos 3 pueblos. Y que pasó en otros estados, no es el único, ¿eh? Es decir, esta gira del adiós, pues es una... Pero esta ahí es las 3 veces que ha ido le ha ido mal. Sí. Le ha ido Esta mal. es la peor, pero Sí, le ha ido mal. Hay un que- Ahora, digo, el Andrés presidente Manuel, le encanta ir de gira y que le abuchen a los Sí. gobernadores. Lo hace con todo. Pero O sea, a ver, aquí el es que- presidente le armó la misma. sí, ya Claro. esto Aquí ya lo en hemos visto. Plaza de la Claro. República. Esto no a es ver, nuevo. el presidente primero va junto con Sheinbaum, lo defienden, dejen que hable. Y luego le toca hablar al presidente en ese mismo evento y dice,
A ver, les pido una disculpa previa, pero por favor agradezcámosle al gobernador y otra vez se desatan ahí los abucheos. O sea, le encanta eso de... No, pero Alfaro hilo. trató muy mal a la gente de los tres pueblos y tiene lo que se merece. De los tres pueblos son Jalisco, ¿y cuáles son los otros dos? Jalisco, Temacapulín y Acacico. Acacico y Palmarejo. Bueno, pues Sí. ahí está el resbalón. Vamos a hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros. Por fin, después de 15 años de lucha de los pueblos de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, se concluyó la presa de El Zapotillo, pero sin inundar a los habitantes. No solo son 3 lustros de ir contra las autoridades, sino de gastos por miles de millones de pesos. La presa fue oficialmente abierta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el gobernador Enrique Alfaro, que fue abucheado por los presentes. Bueno, ya vimos el abucheo antes de ir a corte, pero sí, efectivamente, Zapotillo es quizás una de estas historias. Todas las historias del agua en los últimos 30 años en Jalisco son patéticas, pero esta es una demostración del mal manejo de los últimos 5 gobiernos en el tema del agua. Hoy tenemos una presa que construimos a 80, la pagamos a 80 metros, opera a 60 y dejó a todo mundo incómodo. No seas generoso, 42. ¿Qué? 42. 42. Lo cierto es que esta no es la solución al problema del agua en Guadalajara. Dentro de unos 10 años estaremos discutiendo nuevas soluciones para el agua en Guadalajara. No que 50 ya resueltos. El gobernador dijo que 50. A ver, Jaime, no que 50. Que lo dejemos hablar. ¿Cómo 10, Diego? A ver. Ya estás como los de Temaca, no dejas hablar a Diego. Sí, a mí me la vendieron que 50 años. Que con el Zapotillo se resuelva en 50 años. Cosa que pues definitivamente no es cierto. Incluso uno de los gobernadores que estuvo al inicio de la construcción, como fue Francisco Ramírez Acuña, habla de que como no llegó a 80 y como tiene estas ventanas que se perforaron, 6 ventanas que evitan que la presa suba a más de 42 metros. De 42 metros, pues no generen los metros cúbicos de agua por segundo que se habían planeado, y que cuando mucho podría llegar no a los 3 que se anunció, incluso el presidente habló de 3 metros cúbicos, que podría ser 1,5 metros. Sí, a ver, yo siempre he tenido una posición, una lectura distinta. Me parece que el gran error del Zapotillo fue la mala gestión del territorio y de las comunidades. Cuando hay un interés público y que justifica la expropiación de un predio o de un edificio o de alguna cuestión privada, se tiene que hacer sobrecompensando a los afectados. En muchas partes del mundo, cuando se construye infraestructura, gran infraestructura pública, y afectas a una población, a un territorio protegido, lo que sea, porque finalmente las carreteras, las presas, todo pasa por ahí, lo que tienes que hacer primero es asegurar que quienes son los más afectados terminen siendo, en lo particular, los más beneficiados. Claro. Y voy a mi argumento. Si el interés público que se sigue justificando y si sigue sin satisfacer es darle agua a los agricultores, a León, Guanajuato, a Guadalajara. A León lo sacaron del mapa desde... Claro, y a los agricultores también. Ese es el problema. Pero me parece que hay un error de inicio, de diseño y de gestión gravísimo, porque la presa se construyó a 80, pero se pagó a 115 porque los cimientos eran para sostener a 115 y opera 42. 105. 105, perdón. Es la pero presa, es la obra por más metro, ineficiente por metro del mundo. cúbico, La es más cara del mundo. de la historia. No hay nada que festejar. Pero a ver, pero eso tiene que ver también presidente. con la corrupción, Claro, con el negocio todo que eso. planearon, que no tiene que ver con darle agua a determinadas personas. Ellos lo que vieron fue el negocio con Abengoa, con la concesión del agua, que era la privatización del agua. Y con la eso lo construcción de hizo la presa, Ramírez Acuña entre más y lo concreto. consolidó Emilio González Márquez. Pero luego sí, pero le vendió, el claro. de Abengoa es el gobierno de Fox.
¿no? Que le prometen a Ramírez Acuña, si tú nos das esta presa para León, te vamos a hacer la presa, que era el negocio de los de acá. Era del cártel del agua. Sí, la presa en el río Santiago. Claro. ¿No? Entonces, a ver, si hay una, o sea, lo que es, por eso yo digo que una radiografía es la gran ineficiencia y la gran corrupción de la gestión del agua. Zapotillo es un retrato perfecto. Claro. Y yo no estoy de acuerdo con que los pueblos tenían que ser los sacrificados para que se hiciera este gran negocio que era la presa y la concesión de agua, porque no estabas hablando de resolver el problema del agua para nadie, estabas hablando de darle a una empresa privada, en ese proyecto de los 105 metros, era darle el agua a Abengoa para que Abengoa la llevara a León y a partir de ahí decidiera cómo la iba a vender a quien fuera. Pero yo creo que a son León se cosas- llevaba nada más 3 metros cúbicos y supuestamente iba a haber 7. Pero en el Sí, proyecto para nunca Jalisco. estuvo el agua para Jalisco. No, es que, pero además, algún momento se, sí. No. se iba a hacer. Acuérdense, Nunca hubo un peso para traer acuérdense agua que en el metropolitana. 2019 se actualiza ese acuerdo donde todavía está Guanajuato, cuando se se le junta quita el Guanajuato. gobernador Enrique Sí. Alfaro y el gobernador de Guanajuato, presentan un acuerdo al gobierno Pero cuando ya había federal fracasado todo. donde le decían 76% Por para eso, Jalisco. pero en el En el proyecto Inter- nunca hubo agua para Jalisco, porque no hay ni un metro de acueducto en el proyecto. No, pero es que Sonia, no iba a ser por el acueducto, le iban a rodar por el río, iba a ser la otra gran presa, la de bombeo, ¿no? Que también se le invirtieron millones y millones Y y que no está funciona, abandonada. está abandonada. O sea, si sumamos todo el dinero que se invirtió en este proyecto y toda la corrupción que hay en y este que además proyecto, lo debemos, ¿qué? porque fue deuda. y una parte es deuda, para tener una presa a 42 metros que se va a solvar rapidísimamente. Claro, y la que solve la va a hacer en base- no va a nos estar va a a dar 30. agua, o sea, esos 3 metros cúbicos no los va a dar en gasto firme, que es el promedio anual, ¿no? No los va a dar ni a golpes. Claro, todo mal, digo, pero yo creo que desde el diseño, la corrupción, las obras incompletas, suspendidas. Y además la es un homenaje a la ineficiencia. corrupción. Por eso yo digo que no hay mucho que festejar. Quizá para los pobladores sí, finalmente resistieron y se quedan, pero para el gobierno de López Obrador o para el gobierno de Alfaro no es una gran noticia. Ahí, como dijiste, hay muchísimo dinero enterrado, mal construido, Pero además que hay se una debe, gran que ineficiencia, no va a dar porque agua. a ver, ¿qué fue lo que frenó el proyecto? Por supuesto que la controversia constitucional que promovió el Congreso, pero también que la empresa que construyó la presa la abandonó, porque Sí, un nunca la tiempo. terminó de construir. Y la otra fue que el acueducto se diseñó en un escritorio y se dijo, el acueducto va de la presa a la Ciudad de León y pasa por aquí. Ellos no sabían que había en ese los trayecto derechos de y vía. entonces con Nunca los se dieron amparos se derecho los de tumbaron. vía, Exacto, ¿no? nunca hubo. Entonces en la ineficiencia frenó la obra, no fueron los pobladores de Temacapulina, Abengoa Cacique, tronó, o Puebla. sea, si Sí, tú, claro. o sea, a ver, es un proyecto, digo, que empieza mal desde el inicio. O sea, Claro. empieza con una negociación mal hecha. Luego, en el gobierno de González Márquez se decide subir la 105 sin pasar por el Congreso. Se quiere bajo la mesa. Sí, o sea, Seguramente era un con corrupción, Era- porque para porque pasar una cosa de ese tamaño Al como... hacer, por- hacer un acuerdo transeccional y entre 2 estados debía haber pasado por el Congreso. Con esa excusa lo paró la Corte. La Claro. Corte no la paró por los poblados, ¿eh? No. Lo paró porque no pasó por una cuestión Porque se administrativa, saltaron no el pasó por el Congreso. Congreso. Y las dos empresas que eran españolas, además, que son este boom de empresas españolas que invirtieron en América Latina bajo corrupción, que pedían Claro. un crédito y lo apuntalaban con el contrato que les daba el gobierno Claro. latinoamericano, que eran Pero empresas que no existían, ¿no? porque era Como más Abengoa, fácil, claro. o sea, ese boom de las empresas españolas era más fácil la mochada, triangularla a Claro. través de España Así y es. dejarla en las Islas Caimán. Ahora, Exacto. ¿qué ¿no? pasa? ¿Por qué los poblados, los liderazgos de los poblados le agradecen tanto a la 4T? Bueno, porque encuentran una salida. Que no es definitiva, porque mientras no se modifiquen los decretos, los acuerdos, Sí, puede llegar otro Es gobierno y decir, y tapo las tapemos las cortinas y ya. ventanas y va a 80 y Sí. sorry, carnales, ahora sí los vamos a indemnizar. Que es probable que eso vaya a acabar pasando en unos 20 años, porque es eso construir otra presa. 20 años. si no es que se seque el río antes de eso. También, ¿eh? También se dijo eso y paradójicamente se llenó, Se más, llenó, más rápido se de lo llenó que más se rápido. Pero pensaba, porque ¿no? es temporal, espérate que deje de Ah, llover. no, claro, a ver, pero y se va a No, soltar, claro. y es A ver, chiquitito. si A ver, llover- pon una cubeta y tú Sí. di, yo voy a vivir de esta cubeta y durante Pues el la temporal chupas la en- vas a tener Sí, llena claro. todo el tiempo. Pero en cuanto deje de llover Es- esa cubeta es no igual la que vas a los nidos tener. de agua. Claro. Por eso las presas Los nidos de agua las es lo mismo. necesitas
en los climas semidesérticos. Si lloviera diario no necesitas ni presas, mañana se vuelve a llenar. Cuando llueve poco, puntualmente y pocos días del año, necesitas presas. Ese es nuestro clima y esa es la gran discusión que tenemos que tener. ¿Cómo vamos a capturar agua en esta ciudad? Llámese presas, llámese nidos de agua, llámese pozos de absorción. Todo es sistema de captación y todos cuestan. Y no hay tantas más opciones. No. Veía un estudio de dónde podrías poner una presa adicional para terminar de redondear el sistema y no está tan fácil. No. Tendrías que retomar alguna como Arcedero. Bueno, vamos ahora a nuestra ajustada sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Hacen mis campañas. Yo trabajo en una cocina. Yo les pagué a mis compañeros para que votaran por Morena. Les pagué para que votaran. ¿Y qué han hecho? El PRI, que es más rata, el PRI que es más rata que ustedes, hacen la solución. Nos daba más solución. El pendejo Nos daba más solución. el Miguel Carvajal. Usted, póngale el nombre. Bueno, esa es la gobernadora de Delfina, en el Estado de México, escuchando a alguien que confiesa haber pagado. ¿Cómo le vas a poner, Sonia? Todos son iguales. Jaime. Chalco en la cloaca. A confesión de parte, relevo de pruebas. Yo voy a ver confesiones de un adolescente. Vamos a un corte, regresamos. Pleito entre fiscalías. El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela, encabezó un operativo el pasado 14 de agosto para tratar de detener a Javier Corral, exgobernador de ese estado, por el delito de peculado. El fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, intervino para liberar al expanista, ahora senador electo por Morena, y es ahora este último quien ha presentado una denuncia contra la gobernadora panista de Chihuahua por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y sin duda, bueno, pues este también ha sido el escándalo de la semana, que también se enmarca en el debate en la reforma al Poder Judicial por tratarse de cómo se da la cooperación entre fiscalías y la corrupción que hay en las fiscalías estatales, ¿no? Aquí el debate es si Chihuahua tenía las facultades de detener al exgobernador ahí en el restaurante de la Ciudad de México y si fue un rescate o no el hecho de que el encargado de la Procuraduría de la Ciudad de México fuera a rescatarlo, David. A ver, se ha dicho mucho de que la obstrucción de la justicia por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México es ilegal. Sin embargo, yo estoy absolutamente convencido de que la investigación y la orden de aprehensión, la carpeta en su conjunto de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua es absolutamente ilegal. La pregunta es, ¿una ilegalidad puede combatir una ilegalidad? Claro que no. Yo lo que creo es que el fiscal, digamos que forzó hasta donde pudo las cosas, porque hay una duda que es la clave para entender este conflicto. Si había o no un acuse de recibido, una suerte de autorización por parte de una de las áreas de la Fiscalía de la Ciudad de México a la orden de aprehensión en la Ciudad de México. Obviamente, unos dicen que existía, otros que no. Hay un documento que no es suficientemente probatorio, pero al final del día, a mí me parece que Javier Corral es inocente, es un cuate que sí combatió la corrupción y esto claramente es una venganza política. ¿Tú crees que es inocente? A mí me parece que sí, yo sí creo y confío en él. No, a ver, yo creo que Javier ha sido uno de los personajes, fue un personaje muy importante, por ejemplo, en la creación del INAI, ¿no? Fue el diputado que dio esa gran de la reforma batalla, de medios de comunicación. Sin embargo, cuando fue gobernador de Chihuahua... Como que se relajó. Como que se relajó un poquito. Hoy sale en el Universal también que sus propiedades no son las de Bartlett, pero sí son bastante más. Y yo creo que sí hay que relativizar, porque en Chihuahua el terreno, como es un estado muy grande, las propiedades no son tan caras. No son caras. Sí,
pero sí compró. Por ejemplo, sale una siendo cabaña ahí. gobernador, sí, una cabaña que les da Por cabaña Dios, palitos, una pero- cabaña de 200,000 pesos. sí, pero, sí. pero un rancho de 150 hectáreas que sí compró siendo ya. No es una cabaña de gobernador en Tapalpa, Sí, por sí, ejemplo. sí. No es, por ejemplo. A ver, Es de palitos, Pero yo pero de madera. creo que aún esas 150 hectáreas se pueden comprar. No, o sea, el valor. No significan una el val- fortuna, El vamos. valor total, estamos hablando de cerca de 100 y cacho millones de pesos, que también no es lo que gana un gobernador. No nos hagamos. O sea, no son los miles de millones de pesos que tienen otros, pero yo creo que sí hay un tema. Pero no salen las Y la cuentas. segunda, es un tema también de un pleito de Javier y Maru Campos desde hace rato. Y también es así que se va Javier a refugiar a Morena. ¿Sí? Entrega la plaza a cambio de que lo hagan senador porque sabía que lo estaban persiguiendo. Perdón, nomás un añadido. Javier sí ha estado en la agenda de anticorrupción, de la rendición de cuentas, convencido. Y la razón del pleito es porque él cachó a Maru Campos en la nómina secreta de Duarte. Sí. Entonces, en realidad, De ahí viene el pleito. habría que, digamos, deslindar y transparentar sus propiedades y eso. Pero no es el clásico corrupto como para que vayan por él de esa manera, habiendo tantos capos y corruptos en Chihuahua. Claro que es una venganza. Entonces, a mí me parece que pues habría que, digamos, más bien reclamarle a Maru que Campos que esté de esa manera actuando, ¿no? Yo O sea, también creo que gran parte del problema es que los sistemas anticorrupción se han utilizado mucho políticamente. Claro, Casi todos los Las fiscalías, gobernadores sobre todo. lo están usando para perseguir a sus adversarios políticos en lugar de hacer una verdadera revisión de la corrupción que existe. Yo también creo que si no hay una certeza de la autorización para que llegaran a territorio de Ciudad de México, por supuesto que no podían actuar de esta manera. Entonces, yo sí creo que la intervención del fiscal directamente, híjole, es un poco extraña. Escandalosa, Me parece pero- que pudo haberlo Banderaño, resuelto de otra manera, que haber ido personalmente y llevarlo en su Bueno, es que vehículo. alguien se lo ha de haber encargado. No, seguramente, pues, ¿no? electa. Velo personalmente, le dijo, ¿no? Y lo vio personalmente. Ve personalmente, sí. A ver, Sí. es que hasta el rescate es corrupto, o sea, Claro, todo es corrupto. por supuesto. Es irregular, En este caso, es irregular. Sí. Irregular. Y lo que es cierto es que le dan un golpe muy claro. Ya, pensar que Javier va a ser el fiscal anticorrupción del gobierno de Sheinbaum, yo creo que eso ya se Sí. acabó. Nunca fue nombrado. Aunque mencionó. Sheinbaum dijo que lo va a sostener. Como ¿Lo va a parte sostener? del equipo, No. como parte senador. del equipo lo va a dejar como senador. Sí, ya. Sí, Yo ya, también creo que se es acabó. como la bollada de lo que decíamos de Trump y no, pues es que ya le hice, o sea, con ese golpe lo descarrilas de esa Sí, posición. está Podrá ser descuadrado, otra. está descuadrado el cochecito, ya no lo van a vender como seminuevo, ¿eh? Sí. Una bollada. ¿Eh? Pero bueno, yo sí creo otra vez, el problema es necesitamos un sistema anticorrupción, ¿sí? Que no tenga designación política, ¿no? Sí, cuando tú tienes que, por decreto, Javier Corral se cambia de partido y ya, entonces ya lo dejan de perseguir, ¿no? Javier se cambió por eso. No se cambió por otro motivo, ¿no? Sí. Se cambió para protegerse En el fondo es- de una persecución que él sabía que lo traían fregado. Sí, y vamos otra vez al Poder Judicial que no contempla ninguna reforma a las fiscalías, Exacto. que Claro, también son el gran parte, ausente de que son las parte reformas. elemental Claro. de darle justicia al ciudadano. Mucho más importante la procuración Y que la impartición. hemos perdido años yo de creo que es debates igual, pero y en también este lo- país, lo local, porque, en el Estado, claro. hablando de las fiscalías independientes. Que sirvan. Y tú hablas con los gobernadores y dicen, ningún gobernador vamos a querer Una fiscalía tener una fiscalía independiente. Claro. Claro, pero incluso los estados, o sea, el Poder Judicial Federal te resuelve en una instancia superior, pero todo lo que pasó antes lo estás dejando fuera de la reforma. Así es, yo creo que es la mitad del proceso Claro. de la impartición de justicia. En fin, tocaremos también nuevamente este tema. Ahora vamos a este asunto que tiene que ver, un tema local de infraestructura para el transporte. El gobernador electo, Pablo Lemus, que todavía le falta una aduana, la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que él dice que no hay posibilidades de que le tumben la elección. Entonces él sigue viendo proyectos y dice que el que está seguro es el de la línea 5 del tren ligero, Sonia. A mí la verdad que me parece... Vemos primero La la cápsula. cápsula. Claro, sí, por y supuesto. ahorita le entramos al tema.
El gobernador virtual electo Pablo Lemus Navarro ha anunciado que está todo preparado para iniciar la construcción de la línea 5 del tren ligero del aeropuerto al Estadio Akron. Sin embargo, ni él ni el gobernador en funciones Enrique Alfaro han sido recibidos en el Palacio Nacional, por lo que la obra clave hacia el Mundial de Fútbol 2026 está en riesgo. ¿Cómo ves la línea 5, Diego? Primero, que eso de que todo está preparado, no. Es un proyecto conceptual. No han empezado todavía ni siquiera las ingenierías para el proyecto final. No está claro si... Ni siquiera en la ruta. ¿O sí? Es que la ruta es compleja. Bueno, hablaron en los debates, en la campaña hablaron de la ruta. ¿No? Sí ha avanzado de esa ruta. Va al Salto, del aeropuerto al Salto. Ya quitaron lo del Salto, empieza en el aeropuerto, se viene por todo en la carretera a Chapala. En el Álamo entra por González Gallo, ahí se integra aparentemente a la misma línea que ya está el macrobús, sale por y para agarrar todo Washington y circunvalación hasta antes de la Minerva, y ahí tendría que tomar ya la vía de Inglaterra hasta no al estadio Akron, digamos hasta Periférico de Inglaterra, ¿sí? Que no llegaría hasta el estadio porque hay que cruzar el periférico 2 veces y está complicadísimo. Entonces, en realidad no está definido el proyecto, y no está definido, no va a ser tren, eso seguro. Le dicen, es un DRT, que es una especie de autobús con manejo automático y que va no sobre vías, sino sobre líneas que hacen que la conducción inteligente no se salga. Pero no va a tener carril exclusivo en Washington, ¿no? Pero si no dicen que es tren, no les van a prestar jamás el derecho de vía de Avenida Inglaterra. Entonces, por eso tienen que decir que es tren, aunque no sea. Está complejo. Pues sí, esas son las grandes apuestas del Estado, que habría que estudiarla muy bien, discutirla muy ampliamente, porque finalmente tienen un impacto enorme. Es decir, la línea 4 de la que hemos hablado aquí, por ejemplo, contribuye más a la dispersión urbana que a la compactación de la ciudad. Justamente ese porque es un negocio inmobiliario. Sí. Qué eufemístico fui, pero es un negocio inmobiliario, un negocio de muchas cosas. Pero estas líneas hay que pensarlas muy bien, porque lo que se necesita es, digamos, intrincar la red interna para lograr esa densidad que te permita que costee meter ese tipo de infraestructura. Hay que ver, pero la cuestión política es que no está seguro. No cumple eso. No, por eso no. Por eso digo que esa es una línea equivocada para el rumbo que debería tener la metrópolis. Esta habría que ver el trazo final, pero al final del día, en el plano político, falta mucho, efectivamente, para que haya estos recursos. El próximo gobierno va a tener muchos menos recursos, y no sé si a los estados les va a dar algo como esto, que se requieren, pues no sé, 5,000, 6,000 millones, o no, probablemente más. Pero mucho más. Pero, a ver, 8,000, 12,000, depende. Sí, claro, no sé. de recursos. La línea 4 va en 7,000. No, pero a la línea 4 va a costar 30,000 millones, que es la deuda que deja, que es lo que hay que pagarle luego a la empresa. Sí, claro. O sea, lo de ahorita, que por cierto, el gobierno federal no ha entregado el recurso, y entonces tuvieron que hacer una modificación al contrato para que pudieran utilizar los recursos de la empresa, y ahí están, porque el gobierno federal no ha respaldado la línea 4. Ya están retrasados con las transferencias y los pagos. Ya están haciendo valer el contrato que decía: si no me alcanza de lo que genere la 4, agarro de la 1, de la 2 y la 3. Eso ya cuando empiece a funcionar. Para cobrar, o sea, los 30,000 millones de pesos, 29,000 millones y tantos, van a usar los recursos de todas las líneas. Entonces, ¿cómo vas a financiar otra línea? El gobierno va a meter entre 2, 3 mil millones de pesos que nunca llegaron, ¿verdad? Exactamente. Y ya no llegaron, ya no van a llegar. No. A mí me parece que el financiamiento está complejo. Terrible. El gobernador quería que ahora que la gira le dio el presidente, inauguraran las pruebas dinámicas como Aristóteles con la 3. Que por cierto tiene inundado el paso ese que construyó, tiene inundado todas las colonias a un lado. Entonces yo no sé si también le convenía inaugurar. El presidente sí tendría que dar una explicación, porque también es una obra que prometió el gobierno federal. ¿El presidente? La línea 4. Y de Guadalajara, de Jalisco, no. El presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que dar una explicación, porque él también prometió esa obra. Sí. Ahora, ¿cuál es la complicación? ¿Qué veo yo de la línea 5? Uno, yo creo que el aeropuerto
urge un transporte masivo del aeropuerto al centro. Yo creo que la primera etapa, que es del aeropuerto La más importante. al Agua Azul, Pero podría resolverlo con un BRT, ¿no? Sí, Sí, puede ser claro. un BRT. Es que el DRT es el BRT pero por nueva el carril generación. de la derecha. Eso es No, nueva con todo. No, va a ir por el, tiene que ir el central. camellón del aeropuerto de Chapala. Tiene que ir por el central con los puentes, Con los puentes, peatonales, ¿no? porque si Sí. no, por la lateral Claro. se obstaculiza, no Este. tiene que ser exclusivo. No, pero yo lo veo muy factible, sí, faltan detalles por resolver en términos de ingenierías, pero hasta el Agua Azul, yo creo que esa media línea sí y la sí veo urge, factible. es absurdo que el Pero a segundo lo mejor, aeropuerto del digo- país o tercero no tenga un transporte público. Es carísimo ir No, al ya aeropuerto. hay, ya hay una unos línea. camioncitos no, ahí, ¿no? pero ha sido muy Muy bien. eficiente. Sí. La Bueno, verdad, pues vamos a ver qué quien lo sucede. ha usado dice que es súper eficiente. Es muy largo el trayecto, pero es Sí. eficiente. Es Vamos a ver eficiente. qué sucede con Una hora dura. este proyecto, ¿no? Y cómo se acaba de definir, pero yo creo que lo que le tocará al sucesor de Enrique Alfaro es primero terminar la línea 4 y luego pensar en la línea 5. Vamos ahora a los resultados del premio La Neta No de la semana pasada. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, por toda la polémica en la que se encuentra con la detención del Mayo Zambada y la muerte de Héctor Cuen. ¡Enhorabuena! Pues este pobre hombre, cada día se le complica más la Ay, vida, ni tan ¿no? pobre. Sí, este pobre hombre. Ya le dicen el caso del Mayo y Moya. Maya y Moya. Sí, está bien. El caso del Mayo y Moya. Bueno, tu candidato de esta semana. Yo esta semana sí iba a postular al presidente porque a mí me parece que al margen de lo que ocurra con el paro del Poder Judicial, haber metido al país en este embrollo, en un tema tan delicado, con el momento de inseguridad, violencia, desapariciones que estamos viviendo, es muy grave. Entonces, hoy apuesto por López Obrador. Muy bien. Yo voy a proponer al gobernador Alfaro porque sí creo que tuvo una semana de perros. Aunque lo vi muy contento en el estadio ayer. Sí, en el estadio. Porque no, de fútbol sabe mucho. Como el cartón de Cucho, ¿no? Sí, sí. Cuando juegas de local y cuando juegas de visitante. Pero el portero, pero ¿cómo está el portero? Sí, El portero es exacto. padrísimo. Sus manitas. Yo quiero postular a Mier, el coordinador de los diputados de Morena, porque en un arranque de sinceridad dijo, toda la reforma judicial es porque no le dieron sus 2 años de pilón a Saldívar. Nos hubiéramos ahorrado este desmadre si hubiéramos dejado a Saldívar en la corte y no nos hubieran detenido nuestras iniciativas. Vaya confesión. Yo voy a proponer justamente a Saldívar, que de estar en el Poder Judicial, ahora pues es su peor enemigo del Poder Judicial. El dinamitero. Arturo Saldívar, el dinamitero. Así es de que, pues ahí está la encuesta para la próxima semana para ver quién se lleva el premio La Neta No. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerle que nos haya acompañado en este programa, pues muy especial, el programa 200 de Con Todo Respeto. David. Buenas noches Sonia, a todos. Diego. Buenas noches, gracias. Hasta la próxima semana. Buenas noches y buena semana.